Ya. Bueno, el triángulo Sierpinski, como les dije, ya lo habíamos visto. ¿Okay? El triángulo Sierpinski ustedes lo conocen, ya lo vimos. Pero ahora voy a implementar una segunda versión, una versión que ya no es recursiva. Vamos a quitar la recursividad y voy a presentar una nueva forma de resolver el triángulo de Sierpinski. ¿De acuerdo? Ahora, el triángulo de Sierpinski, el código, yo les pasé el código ya lo tienen disponible, se llama Sierpinski, y van a encontrar 4 archivos. ¿Okay? El primer archivo que van a encontrar es uno que se llama test, que contiene algo así como esto, después voy a explicar lo que es esto, y tiene este otro pedazo de código que me interesa revisar. ¿De acuerdo? En este pedazo de código yo construyo 3 puntos que corresponden a las coordenadas de este triángulo que está acá, construyo un triángulo, ¿de acuerdo? Con los 3 puntos que acabo de definir, construyo un Sierpinski, que recibe un triángulo, y me retorna un triángulo de Sierpinski. El triángulo de Sierpinski permite ser dividido con una cierta profundidad, en este caso la profundidad es 4, y después le digo al triángulo de Sierpinski que se dibuje. ¿De acuerdo? El triángulo de Sierpinski se sabe dibujar. Y al dibujarse se genera una ventana como la que aparece acá, de color azul. ¿Por qué es de color azul? Porque yo dije que fue de color azul. ¿De acuerdo? Con la profundidad 4, es decir, esto fue dividido 4 veces, ¿ok? En un espacio llamado canvas. Bueno, y aquí es donde vamos a la transparencia anterior. ¿Okay? Vamos a ver qué flauta es este canvas y qué flauta es esta cosa llamada ventana. ¿De acuerdo? Entonces, volvamos a la transparencia anterior. Bueno, yo necesito... esto tiene un error. Bueno, da lo mismo. Yo necesito construir una ventana. ¿De acuerdo? Y para eso utilizo tkinter. ¿Okay? El código tiene un error acá, un detalle menor, pero utilizo una biblioteca llamada tkinter. ¿Okay? Está en el test. El test está correcto, yo lo probé. ¿Okay? Funciona en todas las versiones. Entonces construyo una ventana, ¿okay? Y a partir de eso defino un marco. O sea, básicamente la ventana es la típica ventana de Windows o de cualquier pantalla. Dentro de eso defino otro marco llamado, es un frame, ¿okay? Que recibe la ventana y construye un frame. Y una vez que tengo el marco, construyo un canvas. ¿Y qué es un canvas? Un canvas básicamente es una pantalla en blanco que me permite dibujar, y de tamaño, en este caso, de 500 por 600. ¿Ya? Entonces tiene un ancho de 500, una altura de 600, tiene un tamaño de línea de 1, el borde, es decir, el ancho de la línea es 1, y es de color negro. ¿De acuerdo? Eso por omisión. ¿Ya? Y eso es lo que hace este pedazo de código, ¿ok? No es parte de la materia esto, no es parte de la materia, así que antes lo veíamos, lo dejamos de ver, por temas de tiempo, lo dejamos de ver, pero es bien entretenido construir interfaces gráficas. Esto es para construir interfaces gráficas. ¿Sí? Hay que construir una pequeña interfaz gráfica. Si ustedes están interesados en aprender interfaces gráficas y tienen ya la capacidad para hacerlo, lo pueden hacer solo, tienen que buscar la biblioteca tkinter. ¿De acuerdo? Y ya se permite dibujar. ¿Y quién dibuja? Dibuja un objeto llamado canvas. ¿De acuerdo? Entonces, él es el que va a dibujar, y por eso yo necesito, cuando dibujo, le digo, ¿sabes qué? Que lo dibujes, pero dibujas en este canvas. ¿De acuerdo? Así que es el canvas el que dibuja. Él tiene la función para dibujar líneas. ¿Ya? Ok, y eso es como se usa. Es decir, este es el programa que lo usa. Este es el que construye el triángulo de Sierpinski, pero tenemos un problema. No existe la clase punto, no existe la clase triángulo, y menos existe la clase Sierpinski. ¿De acuerdo? Nada de eso existe. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que yo voy a necesitar es construir estos 3 objetos. Necesito construir el objeto punto, el objeto triángulo y el objeto Sierpinski. ¿De acuerdo? Ahora, el punto se construye utilizando 2 coordenadas. ¿Ok? Ahí utilizo 2 coordenadas. El caso del triángulo, yo necesito 3 puntos. ¿Ya? Y el caso de Sierpinski, yo necesito que tenga o reciba un triángulo, que es el triángulo que acabo de construir. ¿Ok? Esos son los 3 objetos, y estas son las 3 entradas que necesitan cada uno de estos objetos. ¿Ya? Entonces ahora necesito ir construyendo cada uno de estos objetos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a construir el objeto punto. Okay. Ya, el objeto punto básicamente tiene el constructor, recibe las coordenadas x e y, eso ya lo hemos visto, guarda el coordenada x y guarda la coordenada y, ahí están guardadas, ¿de acuerdo? Tiene un método llamado getX que retorna la coordenada x, y tiene un método llamado getY que retorna la coordenada y, ¿de acuerdo? Y además tiene un método que vamos a utilizar llamado punto medio. Okay. Punto medio lo que hace es, recibe un punto, que es del mismo tipo, y lo que hace es calcular la media, es decir, toma x del punto actual
el x del punto que acaba de recibir y calcula, lo divide por 2. ¿Okay? Ese es el x que calcula. Y el y es exactamente la mitad. ¿Okay? Y eso me construye un nuevo punto. Un nuevo punto x con. ¿Okay? Entonces calcula un punto. Dado 2 puntos, calcula el punto del medio. Eso es lo que hace. ¿Okay? Entonces, no hace nada más que eso. Sabe dividir por 2. Y está lista. Está listo la clase punto. ¿Preguntas sobre la clase punto? Profe, hay que importar algo para esto. Sí, está en el archivo text que les pasé, test.py, ahí está lo que hay que importar. ¿Okay? Ya. ¿Ninguna pregunta? Ok, todo fácil hasta ahí. Entonces ahora vamos a la sección triángulo. Ok. Bueno, en el caso del triángulo las cosas son mucho más sencillas. Yo lo que necesito para construir el triángulo entonces es, dijimos que el constructor recibe 3 puntos, ahí están los 3 puntos que recibe, ok, el punto P1, P2 y P3, y los guarda, ahí están guardados los 3 puntos, ¿de acuerdo? Y los guarde como variable privada, ¿ya? Y está listo. Tiene un método llamado dibujar. ¿Cómo está implementado? No importa, pero tiene un método dibujar, ¿ok? Y para dibujar recibe un canvas. Y recibe un color, que el color que yo quiero que se dibuje es el triángulo. ¿De acuerdo? El triángulo, la clase triángulo, sabe dibujarse. ¿Ok? Eso es interesante. Él sabe dibujarse, porque él conoce sus propias coordenadas, recibe un canvas y se dibuja donde le indican. Donde le indican, sabes que dibújate acá, en este canvas, y de este color. ¿De acuerdo? Entonces él sabe dibujarse, sabe dónde dibujarse, porque dicen, si no sabe dónde, pero le van a decir dónde, y del color. ¿De acuerdo? Eso es lo que sabe hacer. El color es el color de las líneas, por si acaso, no es el color de fondo. El color de fondo blanco. ¿Ok? Y ahí tenemos esto. Ahora, tiene otro método llamado dividir. Bueno, el método llamado dividir está compuesto de dos partes. La primera parte es que lo que hace es calcular los puntos del medio. ¿Ok? El P31, el P23 y el P1, el punto 1, 2. ¿De acuerdo? Y el punto medio. Y utiliza el método punto medio que habíamos visto en el objeto anterior. ¿Ok? Así que lo que hace es calcular el punto medio. El punto P12, P23 y P31. ¿De acuerdo? Eso es lo que sabe hacer. ¿Ok? Y eso es todo. No es todo lo que hace. Lo que ocurre es que esto hace un poquito más que eso. Lo que hace después de esto es construye 3 triángulos. ¿Ok? Construye el triángulo T1, T2 y T3. ¿Ok? Utilizando lo que ya tiene. ¿De acuerdo? Entonces, este es el caso P1, este es el punto P1, ¿se acuerdan que ese es P1? Ahí está el punto P1. Y entonces le pone el P1, 2 y el P3, 1, que son ese punto y ese punto de ahí. ¿De acuerdo? Y ahí construye el triángulo T1. Hace lo mismo con el triángulo T2, que está formado por, bueno, el punto P12, ahí está, el punto P12, el punto 23, ahí está, y por supuesto el punto que estaba acá, que era el punto 2, que es ese de ahí. Y finalmente hace lo mismo con el triángulo 3, que lo que hace es construir el triángulo con el punto P3, que es ese punto de ahí, el que tenemos acá, el punto P23, que correspondería a la división, y el punto 3.1, perdón, el punto P23, que está acá, y el punto 3.1, que está ahí. ¿De acuerdo? ¿Y es todo? No es todo. Nos falta el último pedacito. El último pedacito es que retorna un arreglo, ¿ok? Con los 3 triángulos. Entonces, eso es lo que retorna. Retorna un arreglo con los 3 triángulos que acaba de construir. Entonces, dado un triángulo, si yo llamo al método dividir, me retorna 3 triángulos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta? Nada. ¿Tan fácil está? Ok, entonces ya tenemos la parte fácil. Vamos a la parte más complicada. ¿Ok? Bueno, entonces Sierpinski, por supuesto, es el triángulo, es el objeto con el cual ustedes tienen que trabajar. ¿Ok? Tiene 3 métodos, solo tiene 3 métodos. Tiene el método del constructor, por supuesto. Tiene el método para dividir, que es el que tienen que resolver ustedes. Y tiene el método dibujar. ¿De acuerdo? Voy a mostrar cómo funcionan cada uno de ellos. ¿Ya? Partamos por el más sencillo. El más sencillo es el constructor. ¿De acuerdo? El constructor lo que hace es recibe un triángulo, que eso fue lo que definimos. Recibe un triángulo. ¿De acuerdo? Ahí está. Y además construye un arreglo de triángulos. ¿De acuerdo? Un arreglo de triángulos. Y guarda ese triángulo. En ese arreglo de triángulos. Entonces tengo un arreglo de triángulos. ¿De acuerdo?
Entonces, recibe un triángulo, ¿ok? Y construye un arreglo de triángulos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tengo. Recibe ese triángulo y como resultado construyó un arreglo de triángulos. Preguntas hasta acá. Nada. Ya. ¿Qué ocurre después? Bueno, de alguna forma, este arreglo de triángulos que yo tengo acá, arreglo de triángulo que tengo acá, va a crecer. ¿De acuerdo? Y va a contener todos los triángulos que yo voy a dividir el triángulo de Sierpinski. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Aquí. Ahí se va a resolver. ¿De acuerdo? En este caso se va a resolver. Después lo vamos a ver cómo. ¿De acuerdo? Pero existe. ¿Okay? Vamos a construir un arreglo a partir de un triángulo que tenemos en el arreglo. Se van a generar un montón de triángulos que van a ser cada uno de los triángulos que voy a dividir. Y esto me va a generar un arreglo de triángulos. Así. Entonces tengo un arreglo de triángulos que representa cada uno de los triángulos que tengo adentro del triángulo original. ¿Okay? El triángulo fue dividido n veces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces aquí deberían haber 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, tengo los 9 triángulos. Entonces, lo que yo tengo ahora es un arreglo de triángulos que representa cada uno de los triángulos que están en color azul. Los blancos no son triángulos, son hoyos, son agujeros. ¿De acuerdo? Los triángulos son los que están en azul. Eso es lo que yo tengo. ¿Ya? Recuerden que inicialmente el triángulo era sólido. Era un solo triángulo y el que está en color azul. Y ahora lo que tengo entonces son 9 triángulos, que son los 9 triángulos que están de color azul. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, ya tengo una lista de triángulos. Esta lista de triángulos se llama el arreglo de triángulos, que corresponde al mismo arreglo de triángulo que tenía ahí. Ahora solo que este arreglo de triángulo cambió y ahora es más grande. ¿De acuerdo? Así que ya tengo un arreglo de triángulos y lo que yo voy a hacer es recorrer todo ese arreglo de triángulos. Digo, tomo cada uno de los arreglos de triángulo y le digo al triángulo que se dibuje. ¿Okay? ¿Y por qué puedo hacer eso? Puedo decirle que el triángulo se dibuje, porque cuando nosotros definimos el triángulo, cuando definimos qué era lo que contenía el triángulo, tenía un método, acuérdense que estamos aquí en el objeto triángulo, tenía un método que se llamaba dibujar, que recibía un canvas y un color. ¿De acuerdo? Entonces, ahora que estoy dibujando en el triángulo de Sierpinski, si quiero dibujar Sierpinski no sabe dibujarse, pero sí sabe que los triángulos se saben dibujar. Así que lo que hace es toma un triángulo, a cada uno de los triángulos, y le dice, ¿sabes qué? Dibújate, y recibe los dos parámetros. Recibe el canvas, que fue lo que recibió Sierpinski, y el color, que también fue el mismo que recibió Sierpinski. Entonces, lo que hace este arreglo, perdón, este for, es recorrer todos los triángulos, y los pide a cada uno de ellos que se dibujen. Y eso es lo que dice acá abajo. Se recorre el arreglo de triángulos, y cada triángulo se autodibuja. Acá. Preguntas hasta acá, porque después se pone entretenido. Ya, vamos a volver un paso atrás. Recordemos lo que teníamos acá. Recuerden que cuando yo tengo un triángulo, yo al triángulo le puedo decir, ¿sabes qué? Divídete. ¿Okay? Y cuando yo le digo divídete, él me entrega un nuevo triángulo. ¿De acuerdo? Que son el triángulo T1, perdón, me entrega 3 triángulos. El triángulo T1, T2 y T3. ¿Ok? Esto es un hoyo, esto no es triángulo. ¿De acuerdo? Esto desaparece. Dejó de existir. ¿Ya? Entonces, ya tengo perdón, hay que recordar que tengo un triángulo y el triángulo tiene la capacidad de dividirse, es decir, entregarme tres triángulos más. Eso es importante porque lo voy a necesitar acá. Bueno, ¿cómo resuelvo el dividir? ¿Cómo resuelvo el dividir? Bueno, lo primero que nada, hay que acordarse que yo parto con un triángulo, ¿de acuerdo? Y me están diciendo cuántas veces lo quiero dividir. Esa es la profundidad, las n veces que lo voy a dividir. ¿Ya? Entonces, inicialmente tengo un arreglo de triángulos que es este de acá. ¿Ya? Eso es lo que tengo. Ahora, si la profundidad es 1, entonces lo que yo tengo que hacer es el arreglo de triángulo, el que tengo acá, lo tengo que cambiar, y lo tengo que cambiar aprovechando la propiedad que ese triángulo se puede dividir automáticamente y eso me genera un nuevo triángulo, un arreglo de triángulos. ¿De acuerdo? Así que estamos listos. Entonces, si fuera la profundidad 1, entonces sería cosa de decir t.dividir y ya tengo listo el arreglo de triángulos y ese arreglo de triángulos se lo cambiaría al arreglo de triángulo que tengo acá. ¿De acuerdo? Bastaría con hacer simplemente t.dividir. ¿Okay? Es decir, perdón, self triángulo.dividir y lo asigno al arreglo de triángulo y tengo listo porque tengo el arreglo de triángulo con los 3 triángulos que acabo de construir. ¿Ok? ¿Y qué pasa si la profundidad es 2? Bueno, si la profundidad es 2, entonces ya dividí cada uno de ellos, T1, T2 y T3, perdón, dividí T,
Y ahora necesito dividir T1, T2 y T3, ¿de acuerdo? Necesito dividir esto nuevamente. Así ahora, si la profundidad es 3, entonces lo que yo parto ahora es que hago una primera división y ya recibí este arreglo, entonces ahora hago una segunda división, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer entonces ahora es dividir T1, T2 y 3, esto me genera nuevos triángulos y ahí están los triángulos de T1, T2 y T3. ¿Ok? ¿Cuántas veces tengo que hacer esto de ir dividiendo y el arreglo que vaya cambiando? Porque inicialmente este era el arreglo, este era un segundo arreglo, okay, perdón, este era el arreglo inicial, este es un segundo arreglo, este es un tercer arreglo, qué sé yo. ¿Cuántas veces lo tengo que hacer? Exactamente profundidad veces. ¿De acuerdo? La cantidad de profundidad veces es lo que tengo que resolver. Eso es lo que tienen que ustedes hacer aquí. ¿Okay? Escribir ese algoritmo que dado un triángulo que tiene, perdón, dado un arreglo que contiene un triángulo, cambiarlo por n veces por esto de acá. ¿Ok? Sugerencia, van a necesitar un arreglo auxiliar, que van a tener que estar inicializando cada rato. ¿Ya? Y ese es el ejercicio del día de hoy. Y como pueden ver, en este ejercicio, en este pequeño método que está acá, está toda la materia del curso. ¿De acuerdo? Ojo, están obligados, y esto es obligación, están obligados perdón, a usar el método dividir de cada triángulo. Eso es obligatorio. ¿De acuerdo? Eso es obligatorio. No se pueden saltar ese pedazo. ¿Ya? El cómo lo hacen aquí, ustedes deciden. ¿De acuerdo? Hay muchas formas de hacerlo. No recursiva, que quizás es la más sencilla. Pero si alguien lo quiere hacer recursivo, también lo puede hacer recursivo, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Pero el resultado de esto, el resultado de dividir, es un arreglo. Es un arreglo, ¿ok? Con todas las divisiones, con todos los triángulos que se crearon. ¿De acuerdo? Entonces, si esto divide, es decir, cuando yo divido, me genera una lista de triángulos. Y ahora, como les decía al comienzo, dado que ya tengo la lista de triángulos, entonces cuando los quiero dibujar, entonces yo ya sé que tengo la lista de triángulos y los puedo dibujar. Y eso nos lleva a cuando hacíamos uso del programa. Cuando hacíamos uso del programa, si se dan cuenta, yo les decía, construye el triángulo Sierpinski y después les decía, divídete en la profundidad que yo te acabo de entregar ahí. ¿De acuerdo? Entonces, eso hace, si la profundidad es 4, entonces el triángulo se divide 4 veces. ¿Okay? Este es una vez, este es 2 veces, este es 3, perdón. Este es una vez, el triángulo gigante, este es 2 veces, este es 3 veces y este es 4 veces. ¿De acuerdo? Ahí están las 4 divisiones del triángulo de Sierpinski. ¿Ya? Preguntas sobre el triángulo de Sierpinski y sobre el el ejercicio que tienen que resolver el día de hoy. Profesor, ¿podría, por favor, volver a repetir lo de la clase científica en general? Porque ¿La no me clase tengo cuál? claro. Si puede repetir brevemente la clase científica en general. Sierpinski. Sí, Sí, por ya, favor. no hay problema, no hay problema. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Ninguna otra pregunta más? Aprovechen. Hagan las preguntas, ahora yo voy resolviéndolas todas a medida que juntar todas las preguntas y poderlas responder. Están durmiendo. Ya, ok. Entonces, N representa la cantidad de hoyos que hacen en el triángulo. Claro, la cantidad de divisiones, exactamente. Exactamente, la cantidad de veces que voy a dividir los triángulos. ¿Ok? Eso es lo que representa. La profundidad. El N o la profundidad es la cantidad de veces que yo lo voy a dividir. ¿De acuerdo? Ya, entonces, asumo que todo el mundo entendió entonces el tema del triángulo. ¿Okay? Dividir el triángulo es bastante sencillo, esto ya lo habíamos visto antes, ¿sí? Eso no tiene mucha dificultad. Lo que sí hay que recordar que lo que yo hago cada vez que divido el triángulo es que me retorna un arreglo de triángulos. ¿Okay? Esto es lo que retorna un arreglo de triángulos. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. ¿Okay? Yo construyo ahí los triángulos, este es el triángulo 1, el triángulo 2 y el triángulo 3, están todos los triángulos construidos. ¿Ya? Entonces, ya que tengo los triángulos, entonces ahora vamos a la parte complicada, que era el triángulo de Sierpinski. El triángulo de Sierpinski tiene solo tres métodos, perdón, tiene tres métodos. El método, el constructor, la gracia que tiene es que simplemente guarda el triángulo original, ese siempre lo guarda, lo tiene ahí por si acaso.
Y además lo que hace es construye un arreglo, ¿ok? Ese arreglo de ahí, construye ese arreglo, que lo que tiene es guarda todos los triángulos que tiene almacenado Sierpinski hasta ese momento. ¿De acuerdo? Y en este momento, como solo tiene un triángulo, entonces contiene solo un triángulo. Bueno, que hay triángulos que le acaban de pasar. ¿Ya? Y por otro lado, Sierpinski se sabe dibujar. Entonces, cuando tiene todos los triángulos que conforman Sierpinski, están todos los triángulos de Sierpinski, ¿ok? El arreglo completo de triángulos, lo que sabe hacer es dibujarse. Entonces, lo que hace es, toma cada uno de los triángulos, es decir, tómate A, tómate B, tómate C, y etcétera, ¿ok? Y a cada uno de los triángulos le llama al método dibujar. ¿De acuerdo? Ojo, que este método de dibujar no es este método de dibujar. Este método de dibujar, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a un triángulo, así que lo que va a hacer es ir al triángulo y va a llamar al método de dibujar de ese triángulo, ese método de ahí, ¿de acuerdo? Va a llamar al método de dibujar del triángulo, de ahí, ese método de ahí, ¿de acuerdo? Que no lo mostré, la implementación, pero lo pueden leer el código y es re sencillo, no tiene ninguna gracia. Ya, por lo tanto, ahora cuando yo dibujo, entonces yo le pido al triángulo que se dibuje, ¿ya? Él se sabe dibujar. Ya hasta ahí todo bien. Ya, ahora, veamos cómo se resuelve el dividir, que es la parte más entretenida. Bueno, el dividir, hay que recordar que yo inicialmente tengo un triángulo aguardado en un arreglo, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo tengo hasta ese momento, ¿ya? Tengo ese triángulo guardado en ese arreglo, ¿ok? Por lo tanto, lo que yo necesito es ir dividiendo. Entonces, si la profundidad fuera 1, entonces lo que yo hago simplemente es tomo el triángulo y llamo al método dividir y automáticamente me entrega un arreglo de triángulo. Estamos listos. Entonces ya tengo 3 triángulos, el triángulo T1, T2 y T3. ¿De acuerdo? Ahora, si la profundidad fuera 2, entonces, bueno, la profundidad es 2, entonces tengo que llamar. Una vez que llamé dividir de T, ahora tengo que llamar dividir de T1, dividir de T1, dividir de T2 y dividir de T3. ¿De acuerdo? Entonces ahora voy a tener esa situación y yo necesito llamar a cada uno de ellos el dividir. Entonces, porque la profundidad ahora es 2, entonces ahora esto se divide nuevamente y esto me genera los 3 triángulos de cada uno de los triángulos. Entonces, ese van a ser los 3 triángulos del triángulo T1, esos van a ser los 3 triángulos generados por el triángulo T2 y estos van a ser los 3 triángulos generados por el triángulo T3. ¿De acuerdo? Y listo. Y ya la voy generando. Y si fuera la profundidad fuera 3, bueno, ahora hay que dividir TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH y TI. ¿Okay? Eso hay que dividirlo. Y cada uno de ellos, yo cada vez que debo recorrer, tengo que utilizar el método dividir de TI. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Bueno, aquí lo que tienen que hacer es que ir construyendo este arreglo, tienen que ir construyendo este arreglo, ir haciendo lo que hacer las n veces que ha sido pedido que se divida el triángulo. ¿Ya? ¿Algo más que no haya quedado claro? Y lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Nada más. Tan fácil está. Ya. Entonces, vamos a detener la grabación.